Momentos más funables de Chespirito. Hicimos un video hablando sobre las horribles series de Kiko y cómo estas tuvieron mucho que ver con la caída de Carlos Villagrán. Video al que le fue súper bien y les agradezco mucho por eso. Son los mejores. Incluso tú, sujeto que me tiró hate. Este video hizo que me quedara con mucho hype por todo lo que tiene que ver con el Chavo del Ocho y me puse a ver sus maratones en YouTube. Y por sugerencia de mi experto en Chespirito, creo que es un buen momento para hablar también de este legendario comediante y algunos de los momentos más polémicos y cuestionables de sus programas. Preparen sus tortas de jamón porque hoy vamos a hablar de los momentos más funables en los programas de Chespirito, los cuales al día de hoy seguramente le causarían como 200 funas en internet y más de 1 millón de hilos en Twitter. Pero es que Chespirito y Dad... Papá Chespirito. Lo ames o lo odies, Chespirito fue conocido por haber hecho muchas de las series más importantes de la televisión en los años 70, programas que no solamente entretuvieron a millones de mexicanos, sino también a toda Latinoamérica e incluso a un gran público fuera del continente americano. Esto ya es algo que mencioné en el video de Kiko, pero su popularidad fue tan grande que en Brasil el Chavo del Ocho es prácticamente una religión, y hasta el día de hoy tienen cosas como festivales, musicales y ¿Pero por qué la pegó tanto? hasta museos dedicados a la obra ¡Vila tu Chávez! de Chespirito, algo que ni siquiera tenemos en México. Su humor fue conocido por ser blanco, universal y familiar, referenciando en muchas ocasiones situaciones cotidianas con personajes entrañables que se ganaron el cariño de todos, y lo convirtieron en un comediante icónico que revolucionó la televisión en Latinoamérica. Uno de sus puntos fuertes eran sus sketches y parodias a la cultura popular que se volvían un contenido universal que todos podían disfrutar. ¿Me acaba de tocar el culo? Y por supuesto, también era muy recurrente la comedia física en sus programas como las caídas y golpes que muchísima gente amábamos ver. ¡Chavo! ¿Pero por qué lo caga bifes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te reí? ¡Le pegó! ¡Sin motivo! ¡Lo cagó a piña! No tiene sentido ni gracia. Se levantó y le pegó. ¡El Pecas! Muchísima me suena manada. Chespirito romantizaba la pobreza, denigraba la sociedad, era machista y todofóbico, además no enriquecía la sociedad ad hominem, lo odio, arruinó ¿Por qué te ríes? ¿Por qué es un chiste? mi vida. Bueno, salvo la liga anti-Chespirito que se ofende por todo, muchos amábamos sus programas. Pero, hay que reconocer que de vez en cuando Chespirito también realizaba sketches y episodios de sus series que muchas veces... podían tocar temas bastante funables hoy en día, ya sea por ser polémicos o directamente por hacer chistes o... No cuidó su CP, no. ofensivos. Y hoy vamos a ver unos cuantos ejemplos de eso. Nota importante, lo que vamos a ver a continuación son sucesos de su tiempo y no representan la cultura y pensamientos actuales de... Amigo, ¿ustedes se acuerdan de este video? Conocer algo, los edits eran buenísimos. sociedad, por lo que ofenderse por esto que pasó hace como 50 años es el equivalente a ser mexicano y exigirle a un bebé español que devuelva el oro, es igual de ridículo. Asimismo, en este video nos enfocaremos exclusivamente en situaciones cuestionables de sus programas, pero no en su vida privada, porque ya tenemos una serie que nos cuenta eso. Dicho eso, empecemos por lo clásico, el machismo. Uno de los temas más sonados en años recientes es el supuesto machismo de Chespirito. Machista no, machito sí. Ya que a lo largo recientes es el supuesto machismo de Chespirito. Machista no, machito sí. Machista no, machito sí. Machista no, machito sí.
ya que a lo largo de los años se dieron casos en los que podíamos ver pequeños momentos considerados como machistas en los sketches de Chespirito, así como en algunos capítulos del Chavo del Ocho. Para dar un ejemplo, en el año de 1970, en un episodio de la serie de los Supergenios Don Chadmón. de la Mesa Cuadrada, había un sketch llamado 07 a Don Chadmón. 07 a Don Chadmón. 07 a Don Chadmón. Por favor. La Sordomuda, en donde veíamos a Chespirito y a Ramón Valdés interpretar a dos amigos que se reencontraban luego de mucho tiempo, y el personaje de Chespirito le presentaba a su esposa, quien es sordomuda. Este sketch era bastante sencillo y no tenía mucho chiste más allá de entretener. Sin embargo, años después dio mucho de qué hablar debido a una escena en particular que hizo que muchas personas levantaran una ceja y tomaran sus antorchas. Lo que volvió muy polémica a esta escena es la manera tan agresiva en la que Chespirito empujó a María Antonieta, pues a pesar de que se trata de una actuación, se da un contacto demasiado brusco, directo y real, siendo más que un empujón un golpe. Esta escena terminó siendo recordada más por ese momento agresivo que por el sketch en sí, convirtiéndose en uno de los varios argumentos que muchos tienen para decir que Chespirito era machista, y es una pena porque el remate del chiste sí me parecía divertido. ¿No viste que me hizo así? Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues que me levantó la voz. Otro momento considerado ¿Por qué me levantó la voz? Si te agarro con otro te mato. machista se da en el Chavo del Ocho, en aquel episodio donde los niños van a jugar fútbol americano. En este vemos que la Chilindrina y la Popis están listas para jugar, pero el profesor Girafales las aparta a un lado y les dice lo siguiente: yo creo que no está bien que unas niñas delicadas como ustedes formen parte de un deporte que es rudo y exclusivo de hombres, mandándolas como porristas para apoyar a los niños, ya que las niñas se supone que son delicadas y no pueden jugar. Aunque al final la Chilindrina demuestra que es la más perrona, tomando la pelota, esquivando a todos y anotando como toda una campeona. Y también se da otro momento en donde Don Ramón le dice a la Chilindrina que a ella no le puede gustar el fútbol por ser mujer, y que en el fútbol las mujeres salen sobrando. Pero es que a mí me gusta mucho el fútbol. No, mijita, a ti no te puede gustar el fútbol. Estamos hablando de fútbol, ¿no? Y las mujeres salen sobrando. ¡Cielos, qué opresor! Este tipo de escenas, oye, Es que Don Chadmón. Es que Don Chadmón. Es que Don Godmón. Su puta madre. hoy en día serían muy polémicas por razones bastante obvias. Aunque no voy a negar que mientras veía estos capítulos Le pegó con un coco. estaba riendo como un tonto, sobre todo con escenas como esta. Romantizan la violencia. Respecto a esto, hay que entender que en estos tiempos Chespirito basaba sus obras en la realidad social mexicana de la época, una en donde los roles de género estaban mucho más marcados, y había cosas que se consideraban solamente para hombres y solamente para mujeres. Y así como había comportamientos que en la actualidad se pueden considerar como machistas, como los Y... ¿Tan mal está eso? Preguntó. que mencioné hace un momento, hay otros que se podrían considerar actualmente como woke, como el hecho de que generalmente en sus programas las mujeres son las inteligentes y los hombres son siempre los estúpidos. También que personajes como Doña Florinda pueden golpear libremente a Don Ramón sin ningún tipo de consecuencia, o que la bruja del 71 siempre está acosando a Don Ramón, algo demasiado funable en la actualidad, pero que en ese tiempo era considerado Qué rica la bruja. comedia romántica unilateral, por lo que más que ser machismo intencional, era una realidad plasmada en sus programas. ¿qué es eso de estar en la televisión en lugar de estar haciéndome la cena? Por ahora diría que este tipo de humor es el menos grave, porque lo que sigue a continuación era algo que desde aquellos tiempos ya era muy mal visto en la sociedad. Uno de los momentos que en los últimos años ha vuelto a generar polémica es aquella vez que Chespirito hizo lo que se conoce como
Su puta madre. Blackface en un pequeño segmento del episodio del Chapulín Colorado llamado No se vale mano negra de 1974. En este segmento vemos una parodia a la Guerra de Secesión de Estados Unidos, en donde un personaje llamado Shakespeare, interpretado por Chespirito, se disfraza de hombre negro para hacerse pasar por esclavo y así evitar ser fusilado por orden de su general, luego de que escapara de la guerra y que su ejército perdiera. Lo primero que podemos notar al ver su disfraz es que estaba lleno de elementos estereotipados del blackface, como la apariencia desaliñada, los labios grandes y la idea de ser un esclavo, además de hacer el acento cubano típico que se utilizaba en México para los personajes de piel oscura. Y como se supone que era un esclavo, también vemos que es golpeado en nombre de su dueño. Y dándote, mi general, los golpes es como si me los dieran. Este sketch ya había generado polémica, porque desde los años 60 el blackface ya era una práctica considerada como racista, razón por la que Warner retiró 11 cortos de los Looney Tunes en 1968. Curiosamente, esta no fue la única vez que Chespirito realizó blackface, ya que en el año de 1981 realizó un segmento para su programa llamado Otelo, el cual no comienza muy bien que digamos. ¿Cómo habiendo tantos muchachos guapos que te pretenden, tú prefieres a un negro? Los muchachos guapos que te pretenden. Buah. Tú prefieres a un negro. ¿Tú prefieres a un negro? En este sketch se realizaban muchos comentarios ofensivos referentes al color de piel de Otelo y su inferioridad, los cuales se repetían en varias ocasiones. Pero ¿no te da vergüenza estar enamorada de un negro? Nuevamente en este sketch el personaje de Otelo tenía acento cubano, la cara pintada de negro y una peluca de cabello afrocorto. ¿Qué estoy haciendo aquí platicando con Dedémona? Qué bueno, mi socio, porque si es otra cosa, te juro por Babalú que te pongo la bemba colorada. Y la gran... Era literalmente... ¿Cómo está, muchacho? Yo lo veo a ustedes muy bien. Tú te has portado muy bien. A vos te voy a dar 2 bolitas. Cúpete la mano. La mayoría de los chistes eran referentes al color de piel y su acento. Ahora, hay que recordar que el blackface es una práctica racista en la que una persona blanca se pinta la cara de color negro para caricaturizar a una persona negra de forma ridícula y ofensiva, resaltando facciones como los labios grandes y muchas veces retratándola como una persona ignorante, desaliñada y fea que hablaba chistoso. Según encontré, esta práctica data desde la Europa medieval y se volvió muy popular durante el siglo XIX en los Estados Unidos, donde se realizaban este tipo de prácticas en obras, películas y caricaturas, y posteriormente se trasladó a Latinoamérica para formar parte también del humor de la época. Por ejemplo, en México teníamos comediantes que se disfrazaban y utilizaban el clásico acento cubano para interpretar a una persona negra. Y pues, ¿qué quieren que les diga? Estos casos sí eran bastante funables. Si bien es algo que al menos a mí no me escandaliza, tampoco voy a negar lo evidente. Además del tema del blackface, había otros episodios del Chapulín Colorado donde podíamos ver estereotipos de otras culturas como la japonesa, en donde se ridiculizaba la cultura y el lenguaje. El mozo lo toca cada vez que entra o sale alguna honorable persona. El mejor chiste de Doña Florinda, amigo. El lenguaje. El mozo lo toca cada vez que entra o sale alguna honorable persona. Episodios que a mí me siguen matando de risa, pero que muy seguramente a honorable persona mucha gente le ofendería si se hicieran en estos tiempos. No, yo no soy xenófobo, yo soy ordenado. Yo soy ordenado. Yéndonos a otro tema que podría ofender a la gente, tenemos aquella ocasión cuando Chespirito
hizo un par de parodias hacia el pintor austriaco y a su grupo de fanáticos. Ya sé que hay gente a la que le da ansiedad que se usen términos más censurados en un video y por alguna razón se ponen a llorar en Twitter o Facebook, pero prefiero decirlo así a ser atacado por YouTube y la censura. Lamento que mi lenguaje de Teletubby les dé ansiedad. En 1975, Chespirito realizó un episodio del Chapulín Colorado titulado Hitler, o El Encuentro del Siglo, donde se parodia al pintor austriaco interpretado por Chespirito, quien lucharía contra el Chapulín, un episodio que actualmente se encuentra perdido, así como su versión anterior de 1973. Pero en el año 1980, Chespirito realizó uno de sus ya conocidos remakes en el que vuelve a realizar esta parodia del Chapulín Colorado, enfrentándose al malvado señor del bigote chistoso. Este sketch puede llegar a ser muy polémico debido a que toca temas bastante delicados de una forma bastante burlesca, porque a pesar de que esto se trata de una parodia, hay gente que se toma muy en serio ese tipo de temas históricos. En este capítulo veíamos a Chespirito. Chespirito interpretar a un Hitler bastante agresivo que se la pasaba gritando, golpeando a sus generales, gritando y tendiéndole una trampa al Chapulín Colorado para acabar con él, solo para verlo derrotado de manera humillante luego de que el Chapulín logra escapar y uno de sus generales accidentalmente presiona un botón que destruye su cuartel de operaciones. A pesar de lo polémicas que este tipo de parodias puedan llegar a ser, la realidad es que no es la primera vez que Hitler es parodiado en la televisión o distintos medios de entretenimiento. De hecho, durante la misma Segunda Guerra Mundial ya se realizaban parodias del viejillo loco para ridiculizarlo y muy seguramente hacerlo enojar. No nos vayamos muy lejos, la primer portada de los cómics del Capitán América es de él reventándole la cara al viejillo loco. ¿En serio? Y la parodia que hizo Chespirito es una de las muchas que se hicieron a lo largo de los años y que al día de hoy se siguen haciendo. Y debo decir que es bastante buena, porque captura muy bien el lenguaje corporal de Hitler y lo muestra de una manera burlona y completamente negativa. Aún así, seguramente para muchas personas, este tipo de parodias pueden ser muy ofensivas por tomar de una manera humorística uno de los sucesos históricos más devastadores de la humanidad, y más si estas personas fueron afectadas de manera directa o indirecta. Aunque de nuevo es una parodia, así que no se debería tomar en serio. Hasta ahora hemos visto algunos momentos cuya cancelabilidad, no sé si esa palabra existe, depende mucho de la percepción de las ¿Existirá? personas y que tantas veces se cayeron de chiquitos como por ofenderse por eso. Pero, puedo decir con total seguridad que de entre todos los chistes y sketches que hizo Chespirito, sí hay uno que es increíblemente funable: la vez que el Dr. Chapatín se convirtió en youtuber de crítica. Uno de los primeros proyectos de Chespirito, que probablemente no todos conocen, fue el de los supergenios de la mesa cuadrada, un programa nacido de un sketch en donde Chespirito interpretaba a uno de sus personajes más conocidos, el Dr. Chapatín. No más de imaginármelo ya me dio cosa. Los supergenios de la mesa cuadrada era una parodia a los típicos programas de televisión informativos, y aquí veíamos a los personajes interpretados por Chespirito, Don Ramón, Rubén Aguirre y María Antonieta de las Nieves contestando supuestas cartas enviadas por el público de una manera más humorística y sarcástica, y en muchas ocasiones hacían comentarios ácidos hacia la farándula mexicana. En general, el programa tenía el clásico humor que todos conocemos de Chespirito, y el cual veríamos más a futuro en sus demás programas: chistes blancos, humor algo ácido, pero para toda la familia. Sin embargo, en uno de sus episodios, digamos que el personaje del Dr. Chapatín hizo un comentario un poquito mucho demasiado desafortunado. Que el Dr. Chapatín enamora a las mujeres sin importarle la diferencia de edad. ¿Sería capaz de casarse con una mujer de 28 años? Prefiero dos de 14. Lo peor es que este chiste no se quedó ahí, ya que posteriormente realizó otro comentario igual de desafortunado. ¿Quién firma ese telegrama? Una niña de 12 años. ¿No mandó su fotografía? Se nota que los tiempos han cambiado y antes se podían decir este tipo de cosas en televisión. Ciertamente en aquellos años este tipo de temas se tomaban más a la ligera y los viejillos rabo verdes eran más comunes de ver en los programas de televisión, caricaturas, anime, etc. Y en la antigüedad era muy común que los hombres se casaran con mujeres mucho más jóvenes, incluso menores de edad, sobre todo si hablamos de ranchos y zonas rurales, algo que jamás estuvo bien. Desgraciadamente este tipo de chistes eran muy comunes porque reflejaban una realidad bastante perturbadora de la sociedad. Pero yo creo que mi abuelo compró a mi abuela por 2 vacas. Yo siempre le dije, te estafaron, valía solo una. ¿Te imaginas?
Por suerte, al día de hoy esto es algo que se condena y se repudia por completo en sociedades más modernas, lo cual es una excelente señal de que estamos avanzando, aunque sea un poquito. Pero desgraciadamente son cosas que se siguen dando en lugares menos desarrollados y que a veces y por desgracia siguen sucediendo en las sociedades modernas. Porque al final de cuentas no es que este tipo de gente haya desaparecido, siguen existiendo y van a existir por los siglos de los siglos. La diferencia es que antes podían expresarlo libremente ya que no había ninguna consecuencia, pero ahora deben ocultarse y rogar no ser descubiertos. No por nada estos casos siguen apareciendo y casi que se convirtió en un... ¿Casi cuánto? Ocultarse y rogar no ser descubiertos. No por nada... Depredadores en Twitch. Informe. ¡300.000! Estos casos siguen apareciendo y casi que se convirtió en una tradición que una vez... ¡Su puta madre! ¡300.000! Fue este chat. Este chat fueron 200.000, fueron de este chat, sí. O más. Al mes vemos aunque sea a un creador de contenido, streamer, artista o persona de internet adulta seguir las enseñanzas del Dr. Chapatín y preferir, ya saben. Prefiero 2 de 14. Si el Dr. Chapatín fuera real y de estos tiempos, muy seguramente sería un streamer que al ser funado y descubierto se justificaría diciendo que lo hizo porque tenía ansiedad o alguna cosa por el estilo. Claro que el haber hecho Pedro Pascal. un chiste como este no significa que Chespirito sea un groomer pedo, pero sí es una muestra de que en esos tiempos este tipo de cosas se tomaban demasiado a la ligera, al punto de que su gravedad era reducida a un simple chiste. Y bueno, luego de un año, Los Supergenios de la Mesa Cuadrada fue cancelada por el propio Chespirito debido a que el programa levantaba ciertas polémicas por las burlas que se realizaban a los actores y miembros del espectáculo, pero duró el tiempo suficiente como para dejar una huella que luego de 50 años volvería para dar mucho de qué hablar junto con sus demás programas, los cuales al día de hoy tienen muchos chistes y escenas que escandalizarían a más de una persona. Claramente en un video así es importante tomar en cuenta el contexto histórico, porque sé que en la actualidad hay mucha gente que ve este tipo de humor en programas o películas antiguas y comienza a sacar espuma por la boca, juntar un grupo de gente con mucho tiempo libre y quemar las oficinas o en este caso las tumbas exigiendo respuestas. Es que lo que pasa es que no puedes juzgar la época antigua con el humor de ahora. No tiene sentido.